hermanos, que el Señor les bendiga, un placer saludarle. Un feliz sábado para cada uno de ustedes. De verdad me gozo poder a través de este medio acercarme a cada uno de ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Hoy sábado damos gloria y honra a nuestro Dios, a nuestro Redentor, nuestro Salvador Cristo Jesús, y anhelamos pronto estar con Él en la Canaán celestial. Quiero invitarte que ahí tú puedas inclinar tu rostro y vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias porque nos permites a través de este medio poder abrir tu palabra y compartirla con nuestros hermanos y amigos en este hermoso sábado. Oh Dios, bendice a cada hermano que está ahí en su casa. Bendice a cada amigo y permite que hoy podamos escuchar tu voz. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, un feliz sábado para cada uno de ustedes. Quisiéramos poder acercarnos y abrazarnos así como siempre acostumbramos en las iglesias, pero tristemente en medio de esta pandemia pues tenemos que estar así un poco distanciados. Pero a pesar de la distancia corporal, física, podemos nosotros a través de este medio, a través de esta pantalla ahí que tú estás en tu hogar, poder acercarnos, poder compartir la palabra de Dios, y eso son bendiciones del Señor. Hay lugares donde ni por este medio puede predicarse. Hay lugares donde personas anhelan escuchar el mensaje, anhelan escuchar una porción de las Escrituras, pero no pueden ni por el televisor, ni por las redes, ni por las radios, ni por internet, porque no hay acceso a ello. Y hoy gracias damos a Dios porque nos permite hoy poder compartir, poder seguir cumpliendo con el deber, cumpliendo nuestro ministerio, que es la predicación del Evangelio, hacerlo por este medio. Así que damos gloria a Dios y gracias a la Iglesia Central por esta hermosa invitación. Que el Señor les bendiga. Bien, hermanos, en esta mañana quiero compartir con ustedes un tema que en lo personal me gusta mucho y me motiva, me ayuda a cada día sentirme confiado, sentirme seguro en las manos de Cristo Jesús. Vivimos en un mundo donde el enemigo busca la manera de atacarnos, busca la manera de desprestigiarnos, busca la manera de señalarnos, busca la manera de traer oprobio a la iglesia, traer oprobio al hermano, a la hermana, porque ese es el trabajo de Satanás. Satanás lo único que quiere es desprestigiar, dañar el plan de Dios, así como lo hemos visto desde el inicio. Quiso hacerlo con nuestros primeros padres y en cierta parte pudo lograr algo, pero sabemos y estamos seguros que el Señor sigue estando al control de la historia de este mundo y sigue estando al control de nuestras vidas en estos últimos tiempos de la historia que cada día va llegando a su final. Es por ello que lo que hoy vamos a estudiar, una breve porción de las Sagradas Escrituras, pero con un mensaje sustancioso, un mensaje que vale la pena compartir. Yo quiero invitarte que vayas conmigo a la segunda carta a los Corintios, escrita por el apóstol Pablo. Todos conocemos la historia de Saulo de Tarso. Conocemos la historia de Pablo, posteriormente llamado Pablo, después de ese hermoso llamado que el Señor le hace cuando iba a Damasco, esa hermosa transformación, cómo el poder de Dios se manifestó en la vida del apóstol Pablo, y gracias damos a Dios por Pablo, porque fue un hombre valiente, un hombre lleno del poder de Dios, que inició la predicación del Evangelio y no descansó hasta cumplir su ministerio. Pero ¿saben? El apóstol Pablo, así como muchos de nosotros, en nuestro diario vivir nos ha tocado atravesar con problemas, nos ha tocado atravesar situaciones vergonzosas, situaciones donde hemos sido señalados, donde hemos sido criticados. El apóstol Pablo también vivió, experimentó esos tragos amargos de la vida cristiana. Y es por ello que en la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, su temática, el contenido de la segunda carta, es más personal en el sentido en que Pablo, en la segunda carta, defiende su ministerio. Defiende su ministerio, ¿por qué? Porque tristemente muchas personas criticaron al apóstol Pablo. Muchas personas señalaron al apóstol Pablo,
que era un hombre que le faltaba humildad, que era un hombre que carecía de credencial ministerial, de credencial apostólica y que no era digno de ser un apóstol. Carecía de humildad porque en cierta ocasión cuando iba a Corintios, él decidió quedarse en Macedonia y no compartió con los de Corintios. Y por tal razón lo tildaron como hombre de poca humildad. Y esas cosas y muchas más fueron dirigidas al apóstol Pablo. Y tristemente, a raíz de todas esas críticas, a raíz de todas esas malas intenciones, falsos testimonios hacia el apóstol Pablo, tristemente el ministerio del apóstol Pablo estaba decayendo, estaba perdiendo credibilidad, se estaba desprestigiando la palabra de Dios a raíz de esas cosas que aquellos perversos hombres comenzaron a hablar y a levantar ante Pablo. Y por tal razón, el apóstol Pablo se ve en la obligación como apóstol de Jesucristo, como apóstol de Dios, como apóstol de aquel que vino, murió y resucitó el tercer día. Él se siente en la obligación de defender su ministerio. Es por ello que en la segunda carta, cuando tú y yo lo leemos desde el capítulo 1 hasta su último capítulo, vamos a encontrar un tono bastante peculiar, que los comentaristas bíblicos mencionan que hoy en día, aquellos lectores les parece un poco ofensivo el tono que Pablo utilizó en la segunda carta a los Corintios. Pero saben ustedes, Pablo tenía toda la razón. Estaba en todo su derecho de defender la palabra, de defender el evangelio, de defender el ministerio que Cristo Jesús le había dado. Por tal razón vamos a encontrar desde el capítulo 1 hasta el último capítulo, que es el 13 de la carta número 2, vamos a ver un lenguaje, un tono donde Pablo defiende su ministerio. Pero en esta mañana quiero que nos enfoquemos o que leamos solamente el capítulo 4. Yo quiero que abra 2 de Corintios, capítulo 4, y vamos a empezar desde el versículo 1. Vamos a darnos cuenta la manera en que Pablo comienza o continúa relatando en esa carta. Pero ya en el capítulo 4 vemos, versículo número 1, dice el apóstol Pablo: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Vemos cómo inicia la carta, o cómo inicia este capítulo. Inicia por lo cual, no sé cómo dice tu versión, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pablo comienza en su carta, en su capítulo 4, en la carta número 2, comienza defendiendo, presentando un mensaje diciendo: yo no me he robado este ministerio, yo no me he encontrado el ministerio por ahí tirado, yo no me he encontrado este ministerio ahí en una cajita de algo, no. Lo he recibido por la gracia, por la misericordia de Dios. Vemos la humildad y la sencillez del apóstol Pablo, querido hermano, reconociendo que él no merece el ministerio, simplemente lo recibió por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Y alabado sea el nombre de Dios. Porque también nosotros, por la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Nadie puede jactarse de que se ha ganado la gracia de Dios. Nadie puede decir que se ha ganado el cielo. No, tú y yo somos salvos por la gracia y la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo menciona eso, lo presenta de una manera que ayude a que aquella persona que está diciendo: tú no mereces ser apóstol, tú no mereces ser cristiano, Pablo le dice: mira, no es que yo lo quiera, no es que yo lo estuve buscando, no es que yo lo rogué, lo pagué, no, yo lo recibí por la gracia y la misericordia de Dios. Y termina el versículo 1, hemos recibido, no desmayamos. Como yo lo recibí por la gracia de Dios, yo no voy a descansar, yo no voy a tirarme al suelo, yo no voy a permitir que tus oprobios, que tus malas palabras me desanimen, no.
sino que yo debo glorificar el nombre de Dios porque Dios me regaló este ministerio. Qué hermoso es ver cómo el apóstol Pablo, antes siendo un perseguidor, antes encarcelando a los cristianos, después de recibir ahora el llamado de Dios, su corazón, su mentalidad, todo cambia. Porque ahora en su corazón reina es Cristo Jesús. Reina el poder de Cristo Jesús. Reina el amor por la predicación del Evangelio. Y dice el versículo 2, antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. ¿Vemos cómo el apóstol Pablo sigue presentando su defensa? Primero dice, por la gracia de Dios tengo el ministerio. Fui llamado por la gracia de Dios. Y renunciando, apartando todo aquello, no andando con astucia, no andando en lo oculto, no escondiendo nada. Por el contrario, manifestando la verdad, nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana. Pablo nunca caminó en sus propios caminos. Pablo, después que conoció al Señor, nunca anduvo en sus pasos, nunca anduvo en sus propios caminos, sino que él se encargaba a Dios. Él siempre colocaba a Dios en primer lugar. Cada paso que daba, cada ciudad que pisaba, cada lugar que llegaba, él iba con el poder de Dios. El poder de Dios respaldaba al apóstol Pablo. Por eso él con toda la seguridad, con toda la certeza y la confianza en Dios, él les dice, yo no ando escondiendo nada. Yo no ando predicando mentiras. Yo no ando adulterando la palabra de Dios para que ustedes vengan a decirme a mí que no soy ministro, que no soy apóstol, que ando engañando. El apóstol Pablo es lo que le quiere decir. Fíjate, el Señor me lo dio, yo no me robé nada, el Señor me llamó y lo que predico es lo que Dios me ha dado. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Pablo le está diciendo tristemente, el Dios de este mundo, Satanás, el enemigo de Dios, les ha cegado la vista, les ha cegado el entendimiento, para que no comprendan la verdad, para que no comprendan que yo vengo de la presencia de Dios, yo vengo con el poder de Dios, yo soy un enviado de Dios. Y dice el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, y me gusta esta parte, hermanos, amigo que estás ahí escuchando, que estás viendo. Alabo el nombre de Dios, hermanos, porque el apóstol Pablo jamás predicó palabra de él. Jamás dijo algo que fuera de él. No, él siempre predicó la palabra que le fue dada. La palabra que provenía de Dios. La palabra que Dios le daba. Él predicaba el mensaje que Dios le dio. Él predicaba el evangelio de Cristo, que vino, que murió, pero que resucitó al tercer día y que vendrá por segunda vez. Ese era el mensaje. Era la palabra que predicaba Pablo. Era el evangelio que Pablo predicaba. Y ahí en el verso 5 él dice, yo no predico mi palabra, no predico mi evangelio. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Alabado sea el nombre de Dios. Qué hermoso es saber, hermanos, que el apóstol Pablo predicó, enseñó la palabra de Dios. Y por eso y muchas cosas más. Pablo se sintió obligado, se sintió como que era su responsabilidad defender, opacar esos malos comentarios, quitar esos oprobios que estaban levantando.
Él tenía la obligación de decir, ustedes no pueden decir eso porque yo no predico mi palabra. Yo no busqué esto. Esto me lo dio Cristo Jesús. Y lo que yo predico me lo ha dado Cristo Jesús. No predico palabra mía, predico la palabra de Dios. Predico el mensaje de salvación. Predico el mensaje que Dios me dio para que pudiéramos compartirlo a toda tribu, lengua y nación. ¿Cómo pueden decir ustedes que no soy digno, que no puedo predicar? Dice el versículo 6. Porque Dios me mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Vemos, hermanos? Vemos cómo en esta segunda carta el apóstol Pablo defiende su ministerio. Pero más que defender su ministerio, el apóstol Pablo estaba defendiendo el evangelio de Cristo Jesús. Estaba defendiendo lo que el Señor le había dado. El ministerio que el Señor le había dado por su gracia. Estaba defendiendo la palabra, la salvación, el evangelio eterno. El apóstol Pablo estaba ante esas personas dando a conocer que no era él quien estaba ahí, que no era él quien estaba hablando por sí solo, sino que era enviado por Jesús, que era enviado por nuestro Padre Celestial para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Hermanos, el Señor también nos ha llamado a nosotros y nos ha hecho sus apóstoles, sus líderes, su ministerio, sus ministros, sus embajadores en este mundo, para que demos a conocer un mensaje que tristemente en este mundo el enemigo ha tratado de tergiversar, de dañar, de cambiar, de distorsionar. Así como en aquel tiempo el apóstol Pablo fue señalado, criticado, y el mensaje, el evangelio de Dios estaba perdiendo credibilidad, estaba siendo atacado. Hoy en día el mensaje, la iglesia verdadera, el evangelio eterno también está siendo atacado. Y es tu deber y es mi deber tomar la palabra de Dios, tomar lo que el Señor te ha dado por gracia, tomar lo que el Señor te ha regalado porque te ama, tomar lo que el Señor te ha dado para que tú puedas, en el nombre de Cristo Jesús, levantarte y dar a conocer el evangelio eterno. No permitir que siga siendo atacado. No permitir que nuestra iglesia siga siendo pisoteada, siga siendo señalada. No. El Señor quiere que tú y yo en este mundo, en este tiempo, donde el pecado ha avanzado, donde la noche ha avanzado, donde las tinieblas del pecado están avanzando sin freno, están desenfrenadas, inundando hasta nuestra propia iglesia, inundando hasta nuestro propio hogar, inundando a nuestros hijos, necesitamos pedir al Señor que nos llene de su poder y podamos nosotros cumplir la parte que nos corresponde. El apóstol Pablo fue llamado para ello. El apóstol Pablo fue llamado de las tinieblas a su luz admirable, porque en ese momento el Señor lo iba a utilizar. En ese momento el Señor necesitaría un hombre que se levantara y defendiera el evangelio de Dios, defendiera la verdad, defendiera la palabra de Dios. Y hoy por hoy nosotros somos ese Pablo. Hoy por hoy tú eres ese Pablo, que el Señor quiere que tú puedas levantarte, que el Señor quiere que tú puedas estar listo para cuando se presente la gran tribulación, cuando se presente el ataque, cuando se presente nuestra prueba de fe, usted y yo sepamos qué hacer. Usted y yo sepamos qué debemos hacer. Usted y yo sepamos a quién, cómo nosotros debemos defender. Gracias damos a Dios por el apóstol Pablo. Un hombre imperfecto. Un hombre que le tocó duro. Porque me imagino que no fue nada fácil para el apóstol Pablo luego de que la gente lo viera encarcelando a personas,
luego que lo vieran ahí frente a Esteban cuando le estaban apedreando hasta la muerte. No es fácil ahora Pablo, después de matar, después de estar en ese ambiente, ahora Pablo predicando del amor de Dios. Ahora Pablo predicando de las bondades, de la gracia de Dios cuando él le quitaba la vida a los cristianos. No fue fácil. Y a veces, hermanos, como cristianos, ese es el precio que nos toca pagar. A veces nuestro mal testimonio en nuestros hogares, en nuestro vecindario, en nuestros lugares donde nos encontramos, en nuestro trabajo, trae oprobio a la iglesia. Pero así como hemos fallado, hermanos, así como hemos cometido errores, es necesario que vengamos a Cristo Jesús, pidamos el perdón del cielo y podamos nosotros enmendar esos errores. Podamos nosotros ahora, antes hacíamos aquello, antes decíamos aquello, pero ahora el Señor quiere que tú y yo podamos defender su evangelio, defender lo que Él nos ha dado. El apóstol Pablo lo hizo. Y fíjate el versículo que viene a continuación, el versículo 7. Me gusta este versículo porque fíjate lo que dice, y es un texto conocido por todos. Es un texto que tú conoces, que yo conozco. Pero fíjate, versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tremendo, ¿cierto? Fíjate cómo el apóstol Pablo se compara a él, hace mención de sí mismo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Quién es ese vaso de barro? ¿Quién es ese barro? ¿Quién es esa jarra? ¿Quién es ese envase de barro? ¿Somos tú y yo? Somos nosotros. Nosotros somos imperfectos. Somos seres con problemas. Somos seres humanos que cada día, en vez de hacer algo bueno, hacemos 10 cosas malas. Prometemos hacer esto, pero no lo cumplimos. Pero fíjate que en el infinito amor de Dios, en su gracia, en su bondad, ha depositado este hermoso evangelio, este mensaje de salvación, lo ha depositado en nosotros. Cuando el Señor te llamó a ti de las tinieblas a su luz admirable, depositó en ti una gran responsabilidad. Depositó en ti algo tan especial que pudo haberlo mandado a hacer por los ángeles. Pero no, te escogió a ti, me escogió a mí, para que en nuestra imperfección, para que en nuestros dolores, en nuestras flaquezas, el poder de Dios, la excelencia del poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. Somos una vasija de barro. El apóstol Pablo lo menciona. Somos vasija de barro, y ahí en esa vasija de barro el Señor depositó este hermoso evangelio. Por eso Pablo sentía la obligación, sentía el deseo, sentía que era su responsabilidad defender, escribirles nuevamente y decirle: lo que ustedes están haciendo no está bien. Lo que usted está diciendo no es así. Era necesario hacerlo. Pero fíjate en algo. El apóstol Pablo se defendió. Pero fíjate que el apóstol Pablo, en todo lo que hemos leído, él dejó muchas cosas claras. Si las enumeramos, podemos decir, él en número 1 dijo que ese ministerio lo había recibido por la gracia de Dios, que él no andaba con astucia. En el versículo 2 dice que no andaba con astucia, ni estaba con cosas ocultas ni vergonzosas. En el versículo 3, él dice, pero en el versículo 4, él menciona: esto es entre los incrédulos a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En el versículo 5 él dice: no nos predicamos a nosotros mismos. Él presentó una serie de cosas que utilizó en su defensa, que le sirvió para él poder dirigirse y poder alegar,
poder decir, mira, yo no ando con cosas raras. Lo que yo predicaba aquí, en la iglesia, aquí en la sinagoga, es como yo vivo. Es lo que yo vivo personalmente. Así como soy aquí, soy allá. Lo que digo aquí es lo que hago allá. No ando con cosas ocultas. No tengo de qué avergonzarme. No ando adulterando la palabra de Dios. No predico cosas vanas, no predico cosas de hombres. Predicamos de Cristo Jesús. El apóstol Pablo se defendió, pero alegó, tomó en cuenta todas esas cosas importantes que él en su ministerio se encargó de enseñarle a las personas. ¿Qué tienes tú? ¿Cómo has vivido tu cristianismo? ¿Será que has vivido como el apóstol Pablo? ¿Será que cuando en ese momento se presente un ataque, cuando se presente y alguien se levante a decir esto y aquello y fulano de tal y fulano y sultano, que alguien comience a señalarnos y a criticarnos, ¿será que podremos defendernos? ¿Será que podré defender mi ministerio si alguien se levanta a cuestionarme, a criticarme, a señalarme? ¿Será que podrás tú defenderte como lo hizo el apóstol Pablo y poder limpiar, poder colocar nuevamente en alto la bandera ensangrentada de Cristo Jesús? ¿O será que en nuestra vida cristiana hemos andado con cosas ocultas? ¿O será que en nuestra vida cristiana hemos tratado de ser más astutos y tratar de ganar por algo por aquí y por allá? ¿Será que predicamos una cosa pero vivimos otra cosa? ¿Será que en vez de predicar la palabra de Dios solamente predico lo que me gusta, lo que me conviene? ¿Cómo estamos viviendo? Por eso es importante el versículo 7 también. El apóstol dice, este ministerio, este tesoro está depositado en vasos de barro. Está en nuestra vida. Está en nosotros lo que el Señor nos ha dado. Está en nosotros toda la palabra de Dios. Pero ¿de qué manera está? En cierta ocasión alguien le preguntó, ¿cómo puedo yo ver qué hay en el recipiente de barro? ¿Cómo puedo ver en su interior? Y pues dijeron, pues muy fácil. Existen varias formas de cómo tú ver lo que hay dentro de la vasija de barro. Para ver, número uno, puedes acercarte y observar e inclinarte para ver qué hay dentro de la vasija. ¿Ok? Número dos, puedes tocar la vasija y dependiendo del sonido que produzca, puedes darte cuenta si está vacía o está llena. O otra forma también es dejarla caer y que se rompa. Y ahí saldrá lo que hay dentro de la vasija. Queridos hermanos y amigos, si alguien se acerca a nosotros para ver qué hay en nuestra vasija, ¿qué podrán ver? Si alguien se acerca para ver en su interior, en nuestras vidas, llega alguien a tocar la puerta de nuestra casa y se acerca y escucha bulla y esto y lo otro, ¿qué podrán escuchar? Si alguien se acerca por la ventana, ¿qué podrán ver? ¿Qué hay en nuestra vasija? Si alguien va a tu casa, ¿qué podrá ver en tu casa? ¿Con qué se va a encontrar? ¿Se encontrará con Cristo Jesús o se encontrará con una persona que vivió una vida doble? Que afuera era una persona pero dentro era otra. ¿Qué podrán ver en nosotros? El apóstol Pablo defendió el evangelio, defendió su ministerio porque él estaba seguro, él estaba tranquilo en Cristo Jesús. Él había vivido, él había hecho tal cual como Dios le había mandado. Pero ¿cómo estamos haciendo nosotros? Si alguien toca nuestra puerta, ¿qué va a ver? Si alguien se acerca para ver, ¿qué van a ver? Y si alguien nos viene a atacar, a romper, a señalar, y somos quebrados, ¿qué va a salir de nuestra vasija? ¿Qué va a salir de tu vida? ¿Qué va a salir de mi vida si alguien en este mundo viene a señalarme, a criticarme, a atacarme? ¿Qué va a salir? Hermano querido, vivimos en un mundo donde la iglesia, donde el cristiano cada día será más atacado, donde seremos puestos a prueba, donde seremos señalados, donde seremos criticados.
Pero ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos nosotros a defender el Evangelio de Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a defender lo que el Señor ha depositado en nosotros? ¿Qué hay en nuestra vasija? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Será que están los frutos del Espíritu? ¿O será que aún están arraigados ahí, amarrados, aferrados los deseos de la carne? ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? El apóstol Pablo sintió la necesidad, sintió la responsabilidad ante Dios de defender, de dejar en claro que su evangelio no era evangelio de él, no era palabra de él, sino que era palabra y era el evangelio de Cristo Jesús. Que aunque no tenía una credencial que ante los hombres dijera él es apóstol, él es un ministro, aunque dijeron que le faltaba humildad por haberse quedado en Macedonia y no en Corintios, aunque dijeron barbaridades de él, aunque lo señalaron y criticaron, ¿sabes? El apóstol Pablo estaba respaldado por la vida, por el testimonio que había dado en su caminar. El apóstol Pablo había cumplido su ministerio, porque él había entendido, como lo dice en Filipenses 1:21, que para él el vivir era Cristo Jesús y el morir era ganancia. Para Pablo todo lo que lo rodeaba, todo lo que él hacía era para Cristo Jesús. Por tal razón, cuando le tocó defender, cuando le tocó enfrentar a esas personas, él no dudó, no titubeó, porque él estaba seguro, tenía la seguridad y la certeza de que había hecho lo correcto. Te pregunto, ¿sientes, querido amigo, querido hermano que nos estás viendo, que estás ahí en la comodidad de tu casa, en la comodidad de la sala, que estás ahí hasta en tu teléfono o en la pantalla del televisor, en la pantalla de tu computador? ¿Crees tú que has hecho lo correcto hasta hoy? ¿Crees tú que has cumplido fielmente con lo que el Señor te ha encomendado? ¿Crees tú que has hecho lo que el Señor ha mandado que hagas? Llegará el momento en que tu vida y mi vida será juzgada. Estaremos frente a personas que tratarán de dañar, tratarán de traer oprobio a la iglesia, traer oprobio a tu hogar, dañar a tu esposa, dañar a tu esposo, dañar a tus hijos. Pero llegará el momento donde el enemigo utilizará todo su arsenal por dañar y destruir la iglesia de Dios. Destruir la iglesia adventista del séptimo día. Llegará el momento. Y es por ello, querido hermano, que hoy quiero invitarte a que tú puedas reflexionar, puedas escuchar que el Señor te está llamando, que el Señor te está diciendo, ¿qué hay en tu vasija? ¿Qué hay dentro de ella? ¿Será que si es golpeada y cae al suelo y es rota, qué saldrá? Si alguien llega a nuestra casa, ¿qué va a ver? Si alguien va a tu vida y trata de señalarte, de juzgarte, de hacerte perder todo lo que has logrado en Cristo Jesús, ¿será que tu respuesta, tu actitud, tu accionar podrá glorificar el nombre de Cristo Jesús? Hermanos queridos, Cristo viene pronto. Cristo está a las puertas. Ya estamos a punto de terminar un año más. Un año que fue algo muy inusual, algo no muy deseado, no muy esperado, pero nos tocó vivir. Nos toca todavía vivir, porque no sabemos hasta cuándo durará esto.
Pero lo que sí sabemos, querida iglesia, queridos amigos y hermanos, es que Cristo está cerca, que Cristo está a las puertas y que tendremos que darle cuenta al Señor. Y es por ello que quiero hacerte una invitación a que tú hoy puedas decirle al Señor: Señor, ayúdame a vaciar completamente mi vasija, a vaciar todo aquello que impide que el Espíritu Santo obre en mí. Vacíalo completo, Señor. Y entra tú en mi vida y haz en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Escríbelo ahí en el chat, escribe: Señor, haz en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Escríbelo y permite que el Señor pueda llenar tu vida del poder del Espíritu Santo. Y así como Pablo le tocó enfrentar estas situaciones duras en su vida, tú y yo, al momento de enfrentarlas, podamos glorificar el nombre de Cristo Jesús. Podamos vivir una vida cristiana que honre, que alabe a Dios. Y que pase lo que pase, venga lo que venga, usted y yo podamos siempre decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Un feliz sábado para todos. Vamos a orar. Querido Señor, gracias. Gracias por este momento. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque has dejado en nosotros algo tan especial. Permite que podamos nosotros honrar tu nombre, que podamos nosotros alabar tu nombre en todo y podamos cada día colocar a Dios en primer lugar. Despídenos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde. Que el Señor pueda ser contigo y podamos cada día caminar y podamos cada día sentirnos seguros de que Cristo va a nuestro lado. Termino con ustedes leyendo este último versículo. Y es el versículo 16, 17 y 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y el versículo 18 del capítulo 4 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor pueda cada día bendecir tu vida.